Vamos con las jornadas. Ahora vamos a presentar una mesa de apertura a mitad de las jornadas, es como una especie de intermedio que estamos haciendo. Pero antes quería aprovechar la ocasión para comentaros una noticia que el lunes 29 a las 18 horas vamos a presentar en el marco de la Feria del Libro el libro Un poco situado, Biopoder, Gubernamentalidad y Subjetivación, que es un libro colectivo que también surgió de una actividad similar a estas características que realizamos el año pasado en el marco de un congreso mundial Foucault 40 años después, en el cual Montevideo fue una de las sedes y llevamos a cabo ese coloquio homónimo al libro. Así que para nosotros es una noticia buena y queremos también compartirla. Así que quizá mañana en la jornada también el libro va a estar circulando, así lo vamos a poder ver ya impreso. Queríamos iniciar esta conversación con colegas a quienes agradecemos también el hecho de haber aceptado esta invitación. Queríamos romper un poco el formato conferencia, lo pensamos en su momento, pero nos parecía también pertinente establecer un diálogo en torno a diferentes miradas o perspectivas, o diferentes lecturas, o historias de lectura distintas de esta obra Vigilar y Castigar, que nosotros definíamos desde la organización como una obra práctica y una obra actual, ¿no? No solo vigente, sino actual, ¿no? Una obra que también permite seguir pensando cosas, ¿no? Y esa potencia práctica de la obra nos parecía como un aspecto a subrayar, ¿no? Y a marcar. Y invitamos a esta mesa de apertura, poscomienzo, a Ricardo Viscardi, doctor diploma de habilitación a la Dirección de Investigaciones de Filosofía París 8, San Denis, doctor en Historia y Crítica de Ideologías, Mitos y Religiones París 10, Nanterre, investigador asociado del Laboratorio de Lógicas Contemporáneas de Filosofía, exdirector del Centro Franco-Uruguayo de Altos Estudios de UDELAR, exdirector de Ciencias de la Comunicación y docente del Instituto de Filosofía UDELAR entre el año 87 y el año 2020. También tenemos a Anabel Rieiro, doctora en Ciencias Sociales con especialización en Sociología, profesora agregada de dedicación total en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad República. También es responsable ahí del área Sociología de lo Común, Alimentación, Economía y Ambiente, y coordina además el núcleo interdisciplinario Justicia Ambiental, Memoria y Derechos. Y también contamos con la presencia de Gabriel Leira, doctor en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor agregado del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología y del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas del CURE. ¿Sí? Así que, un poco para comenzar este diálogo, esta conversación, teníamos una primera pregunta así como disparadora, que tiene que ver con cómo fue el acercamiento inicial de ustedes a la obra, a Vigilar y Castigar, y también poder hablar, conversar de qué manera este libro influyó en ustedes, en su pensamiento, en sus militancias políticas, en su manera también de ejercer la docencia y demás. Es una pregunta bastante abierta que, bueno, se presenta como inicio de esta conversación. Capaz que arranca Gabriel, queríamos comentar esto. Gabriel tiene otro compromiso. El cogobierno universitario lo llama, lo convoca, así que lo obliga. En cuestión de minutos, antes de las 8 va a tener que partir, así que en un momento Gabriel se va a levantar y se va a retirar, así que le damos la palabra primero a él. Bueno, hay 3 nombres que fueron los que me me acercaron a Michel Foucault por los 80 del siglo pasado. Duele decir del siglo pasado, pero es del siglo pasado. En primer lugar, el señor Miguel Andreoli, que fue el primero que dio cursos sobre la historia de la sexualidad de Michel Foucault. En realidad fueron cursos, no acreditaban ni tenían examen, eran cursos abiertos. En segundo lugar, un viejo amigo, que también es amigo de Ricardo, el Sandino con el que discutíamos todas las noches, Sandino Núñez. Y en tercer lugar, la librería Gandhi en 1988, Ciudad de México,
que fue un momento que pasé por la librería Gandhi y vi todos los libros de Foucault y me los traje. Fue mi primer acercamiento a Foucault. Claro, yo entré primero por la historia de la sexualidad. Después vino Vigilar y Castigar. Ahora bien, algo que me inquietaba cuando vine para acá es que Foucault dejó por testamento, escrito por testamento, antes de morir destruyó todos los manuscritos que pudo y dejó por testamento la obligación de que nada se publique una vez que esté muerto. A lo Kafka. Sí, solo que en el caso de Foucault no es ni humildad ni nada por el estilo, sino es su proyecto filosófico. Él se negaba a que su línea fuera una línea a seguir. Para él hay una frase que recoge su compañero de vida, que lo traicionó porque publicó en Dit Écrit, publicó, después murió Foucault, cosas que había recogido de la obra de Foucault. De la obra no, de las charlas que tenía Foucault con sus amigos y estudiantes. Una frase de Foucault que dice: no escribo para un auditorio, escribo para los usuarios, no para lectores. O sea, el pensamiento, lo que planteaba Foucault era un espacio de discusión permanente. No se planteaba nada que implicara una escolástica. Y de alguna manera, estar aquí estamos haciendo escolástica. Claro, Daniel Defrag, su compañero de vida, decía que señalaba que el propio Foucault decía que el pensamiento es independiente del autor. Entonces lo que hizo Daniel Defrag fue publicar esto, Dit Écrit. Y después un señor que es Groh, publicó el cuarto tomo de la historia de la sexualidad. Esto fue ahora en este siglo. De alguna manera todos traicionamos lo que estaba haciendo Foucault. Y estamos haciendo escolástica con Foucault. Tan es así que los estudiantes en la Facultad de Psicología me han dicho que están podridos de estudiar Foucault todos los años y en todos los cursos. Es una pregunta que debemos pensar, ¿no? Más que herramienta, se ha transformado en un monumento. Yo tomaría esto, ¿no? Esta frase de Foucault: no escribo para un auditorio, escribo para usuarios. Y como tal deberíamos trabajarlo. Si bien reconozco que en los años 80 a mí me fascinó y lo tomé también como monumento. Pero eran otras condiciones, otras perspectivas, porque honestamente, así como los estudiantes están paspados de Foucault, yo ya estaba aburrido en los 80 de leer siempre a Marx, a Pichon-Rivière. Y bueno, lo más avanzado que teníamos era Gramsci. Foucault vino un poquito a inquietar ahí. Y esto es lo que dicen Groh y Defrag, ¿no? Que publicar esto es como intentar que Foucault siga incomodando. Hay una paradoja acá: sigue incomodando a partir del momento que lo trabajamos escolásticamente. Tengo un montón de cosas escritas para decir, pero vamos a dejarla de lado. No, pero que el problema es que si yo traigo esto, que acá está la paradoja, si yo traigo esto acá, como ya estoy completamente disciplinado, mi cuerpo está completamente disciplinado, lo tengo con la normativa APA, lo cual es un problema. De esta manera también estaría traicionando lo que Foucault planteaba. Capaz que Ricardo, Anabel. No, yo no sé. Anabel. Dale. Yo. Bueno, capaz que para empezar, me gustaría decir que mi acercamiento con Foucault siempre fue como de mucha magia, lo sentí yo desde la primera clase que tuve con Susana Mayo y Basilio Muñoz. Y siempre encontré como fascinante así esto, ¿no? Como una vía de entrada a la microsociología, yo digo de la sociología, como la microsociología, que en realidad de alguna manera era irme de frente así a lo relacional, ¿no? Como que ahí creo que en esas clases entendía la envergadura de comprender que somos seres relacionales, y sobre todo que las relaciones estaban constitutivamente constituidas, digamos, por el poder. Entonces, en esto de la micropolítica me fascinaban las clases así como de pensar de que era a partir de ahí que se podía incluso entender como una herramienta
importante de estados de dominación, ¿no? Como los tantos planos que se jugaban en eso que parecía bastante invisible hasta ese momento, en lo que llevaba yo de la carrera, ¿no? Entonces, bueno, no estoy, a diferencia de los otros dos ponentes, no estoy en condición de experta del autor, sino más bien amante, digamos, además por la insistencia de Carolina, la amorosa insistencia de Elena, pero sobre todo también lo tomé como una excusa para volver a esta obra, que siempre me había gustado, que no la tomo siempre, pero que obviamente cumplí la función de volver a leerla y darme cuenta de lo contemporánea que es. Contemporánea en el sentido más como de Agamben, ¿no? De que nos sigue dando un montón de pistas y claves para seguir el diálogo, no para tomarlo como una repetición de lo mismo, sino como para entrar en diálogo, ver qué nos sirve para pensar una realidad que realmente es compleja y que creo que tiene muchas pistas a partir de Foucault para ir tirando de los hilitos de la madera. Entonces, bueno, con ese objetivo voy a traer todas ideas todas desordenadas, que un poco me caracterizan, pero bueno. Y cuando ustedes, bueno, ahora la pregunta decía esto, cómo nos influyó, ¿no? Como que cuáles son como las marcas, pensaba yo, que me deja la obra, pero también, bueno, el autor. Obviamente hay como múltiples contribuciones que me gustaría como hacer énfasis en tres, básicamente, que en mí por lo menos siento que calaron como bastante hondo. Y una es, bueno, obviamente, toda esta propuesta de comprender el cuerpo, ¿no? Como desde las múltiples intervenciones, digamos, del cuerpo. Y esa búsqueda muy nietzscheana, pura, la sigo sintiendo, pura, pesimismo también, como que pero que me interesa mucho como el punto de partida de partir desde los cuerpos de los condenados, ¿no? Como dice él. Y además de invitarnos a escuchar su suplicio, o sea, hacer resonancia con su suplicio. En esto a mí me parece que tiene un poder interpelante, que es muy movilizante. O sea, yo cuando lo leo el texto realmente siento como que me moviliza para analizar la realidad que estamos atravesando, sobre todo porque, bueno, porque tiene, y ahí mi primer coincidencia o primer marca capaz que es ese proyecto, ¿no? Ético-político de hacer aparecer otras máscaras, digamos, de buscar voces silenciadas de la historia, y que por supuesto cuando hacemos resonancia de alguna manera con los suplicios, obviamente no solo están hablando de los condenados, estamos hablando de los que condenan. Es una cara oscura también del poder que obviamente interpela y que obviamente incomoda. Y bueno, y sobre eso me parece que es muy fino, siempre me gustó mucho, me parece apasionante la manera, la forma también de escribir de él en este libro, sobre todo, meticulosa, ¿no? Con este análisis que nos lleva a entender cómo el espectáculo punitivo pasa a formas que él llama esto de la sobriedad punitiva, ¿no? Que se daría como con estas instituciones de administración, a estos procesos de normalización donde se disimula el cuerpo supliciado, digamos, ¿no? Y entonces es sutil, pero es muy profunda, digamos, ¿no? La condena de nuestro cuerpo desde esta perspectiva. Y a mí particularmente, capaz que ahí va la segunda influencia que tiene que ver con la temática más específica, que yo creo que a mí también me marcó, que es lo que Foucault trae una y otra vez en este libro como economía del castigo. Y en mí tiene una influencia en pensar la otra economía, que ha sido como una insistencia en mis investigaciones, digamos, ¿no? Cómo pensar la economía como trama relacional donde el poder y la concentración también de riquezas coinciden, ¿no? Como son inseparables. Para Foucault esto es inseparable, ¿no? Por eso lo dice la economía de los suplicios, ¿no? Y fue una obsesión que, unida a esa búsqueda ética política que decía anteriormente, en mí siempre fue como buscando, ¿puede existir una economía sin suplicios?
Y por eso siempre estuve investigando mucho en lo que se llama economías con apellido, economía ecológica, economía feminista, social y solidaria, bueno, a ver dónde, ¿no? Y es una búsqueda que creo que también fue en parte inspirada o marcada también por las lecturas de Foucault, y que para poder pensar en una economía sin suplicios se necesitan nuevas imágenes de pensamiento sin duda. Y después el tercer punto, digamos, que me marcó, porque también vos le preguntabas como, bueno, cómo les marcan profesionalmente, pero también académicamente, digamos, pero también militantemente, y esto va de la mano, porque es un poco la conexión que él siempre señala entre el saber y el poder, ¿no? Cómo el poder produce también un tipo de saber. O sea que las intervenciones del cuerpo también son invenciones del individuo, ¿no? Yo traía acá una cita, por ejemplo, que dice: el individuo es sin duda el átomo ficticio de una representación ideológica de la sociedad, pero también una realidad fabricada por esta tecnología específica de poder llamada disciplina. Entonces la invención del individuo, que en su mirada, parte de las relaciones sociales defiende la singularidad, pero a su vez, obviamente, no entendiéndola como el individualismo, ¿no? Como la separación del individuo como átomo suelto. Entonces, en ese pliegue que analiza entre lo singular y lo plural, me parece que hay una herramienta, digamos, de comprensión que me sigue pareciendo como muy potente, y que de alguna manera se vincula muy directamente con nuestra epistemología. O sea, como obviamente tiene una crítica epistemológica de las relaciones también de poder, ¿no? De todo lo que visibilizamos también como parte, obviamente, del poder, y lo que visibilizamos y lo que invisibilizamos, y que me ha llevado en este compromiso más por el autor, por llevarlo a las clases de teoría, como más en la formación, también a la militancia, por la propia censura que encuentro muchas veces en el contexto académico. Puedo decir que, a diferencia de lo que plantearon en humanidades, en ciencias sociales casi no existe Foucault y casi es como prohibido. Entonces, una vez que se da, tiene repercusiones, incluso nosotros docentes, cuando los estudiantes lo quieren retraer, que son de censura y que sigue incomodando, y que en eso también es como una militancia, porque ha sido como, bueno, una defensa de la pluralidad y de la potencialidad que tiene. Y que me parece que en ese cuestionamiento de la neutralidad axiológica, digamos, que sociología está tan hegemónica, tiene una actualización súper linda, que me gusta y que la tomo mucho, de Gayatri Spivak, cuando toma este diálogo entre Foucault y Deleuze, pero para también decir, bueno, cómo los intelectuales que también se proponían hacer aparecer otras máscaras, también estaban en un lugar que no era de la subalternidad, del subalterno, ¿no? Cuando Gayatri dice, puede hablar del subalterno, es el libro clásico que estoy refiriendo a él, ya termino. No, Que cuando ella, por ejemplo, plantea esa, dice, bueno, el subalterno, la posición del subalterno es mudo, habla pero no es escuchado, digamos, está silenciado por su propia posición, ¿no? Entonces, cuando los intelectuales también quieren hacer aparecer las máscaras, también están tomando cierto poder, digamos, de a quién decide hacer aparecer, qué decide hacer decir. O sea que hay un juego de interpretación. Es como una radicalización de la crítica epistémica que hace, desde el feminismo, que me parece que es súper relevante, y que siempre nos advierte lo que Foucault mismo nos decía, ¿no? Que él decía, otra vez hablando del poder, por más que tratara de hacer sus múltiples desplazamientos, desde esta heterogeneidad, digamos, que es siempre inaprensible, ¿no? En cada vida, en cada singularidad, y que siempre los procesos de identificación son dinámicos y no se pueden representar. Entonces, en eso, también desde lo que estudiamos, lo que investigamos, siempre como esa advertencia de la violencia epistémica que casi que inevitablemente ejercemos, siempre es como muy estimulante para la reflexividad del propio pensamiento y la influencia que tienen en las propias relaciones de poder que habitamos, ¿no? Así que por acá diría las tres cositas que me movilizaron y me marcaron. Ricardo. Bueno, yo estoy tentado de seguir el hilo de las conversaciones, pero
me doy cuenta que los temas que tocaron Gabriel y Anabel están, digamos, plenamente incorporados en lo que yo escribí, y para no dispersarme, prefiero leerlo. Aclaro, aproximadamente habíamos pensado en 10 minutos por intervención. Son 4 preguntas. Yo tengo 7 páginas. Acá una más porque hice un tipo de letra más grande para que sea más cómodo leerlo. Pero que suponen, como 10 minutos son más o menos 2 páginas, debiera estar sobrado, pero el tiempo no es igual en todas las respuestas. ¿Sí? Aclaro eso para explicar que en alguna puedo irme un poco del tiempo. Las preguntas, bueno, primero agradezco la invitación, que cumple con el designio de difundir el pensamiento de Foucault, en particular ante un contexto que no facilita su incorporación. El Uruguay tiene una defensa contra la orientación de pensamiento de Foucault enorme. El escenario de psicología no tiene nada que ver con el de ciencias sociales, pero tampoco con el de humanidades, Marco. Foucault no es impartido en el Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades. Las preguntas que se proponen a la mesa introducen aspectos de índole personal, con el propósito de favorecer la participación conjunta y grupal entre los participantes en la mesa y más allá. He procurado no extender los aspectos personales, a no ser en lo que refiere a mis opiniones propias. Entonces, yo esto lo voy a publicar, y acá también es parte de una respuesta, en mi blog que se llama Contragobernar. Todo esto. ¿De qué manera este libro influyó o sigue influyendo en su trabajo, su militancia, en su forma de mirar el mundo? Una incorporación inicial de Foucault se vincula a mi tesis de doctorado centrada en el análisis del discurso, en particular el discurso político, y se focaliza, por lo tanto, en 2 obras anteriores a Vigilar y Castigar, esto es, Las palabras y las cosas y la arqueología del saber. Vigilar y castigar adquiere gravitación decisiva en mi elaboración, ante todo por 3 hitos. En ocasión de un encuentro llevado a cabo en el Instituto de Estudios Uruguayos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, a inicios de los años 90, este evento fue publicado en 1993, presenté una intervención que tuvo por título El neoliberalismo en función de variante neotradicional, el caso uruguayo. Al tratarse la cuestión del neoliberalismo, no podía dejar de estar presente la de la racionalidad. Con relación al panóptico, sostuve en esa ponencia que Foucault no se planteaba sostener que la cárcel panóptica era racional, sino que la racionalidad instala una clausura panóptica y, por lo tanto, una cárcel. A partir de entonces, cambió la estrategia investigativa de mi trabajo, en cuanto abandoné el análisis de una racionalidad política perforada por estrategias enunciativas, para pasar a leer la racionalidad moderna como efecto de poder en un mismo cuerpo social, en un único cuerpo social, configurado a partir de una regulación de la actividad de los cuerpos individuales. Un segundo hito de la lectura de Vigilar y Castigar tuvo lugar hacia fines de los años 1990. Durante el dictado del curso de Filosofía Teórica, en cuanto a la lectura de El discurso en acción de Ángel Gabilondo, me llevó a cotejar
su criterio de Gabilondo respecto a la sociedad red con el esquema del panóptico, que conviene desde ya diferenciar de un paradigma en el sentido de modelo superstite y entender más en consonancia con Foucault en tanto que dispositivo discursivo. Advertí entonces que el esquema arquitectónico de Bentham puede ser diferenciado del efecto de encierro, de manera que una vez considerado en tanto que grilla o reticulado, el esquema del panóptico, muros, el espacio interior y la luz que tiene afuera, puede asimismo expresar tanto el período precedente de la arqueología como el período posterior del cuidado del sí. Por eso 50 años de vigilar y castigar desde el punto de vista muy atinado como celebración. Me explico. Si aplicamos los elementos que según Ángel Gabilondo componen el control panóptico y la sociedad red, a saber, elementos heterogéneos, relaciones de fuerza y juego estratégico, al análisis del discurso foucauldiano y al planteo del cuidado de sí, basta con transformar el lugar del vigilante por el del analista del discurso, sustituirlo, el lugar de los prisioneros con el de los textos, el torrente de luz que visibiliza a los prisioneros e invisibiliza al vigilante por el procedimiento analítico, y la luz que proviene del exterior, o sea, con la metodología del discurso, y la luz que proviene del exterior con el corpus a analizar para dar cuenta al planteo foucauldiano del discurso. El analista del discurso se comporta como el vigilante, observa la actividad de los textos dentro de un corpus que le provee un contexto que en definitiva es un exterior social que ilumina la escena discursiva. Pero asimismo, si convertimos el lugar del vigilante en el esquema carcelario de Bentham, en el lugar del maestro, es decir, Sócrates para Alcibíades, el amor a la sabiduría que predica Sócrates y admite Alcibíades en la relación entre los discípulos y el maestro, mientras la actividad del discípulo y el maestro expresan diferentemente una misma luz exterior, asimilada en mi interpretación, al orden del cosmos, obtenemos un dispositivo que explica panópticamente el cuidado de sí de Alcibíades y le permite superar la ignorancia que le endilga, que le acusa a Sócrates, una vez que ha llegado a ordenar su ignara participación en el orden del cosmos, que lo ilumina desde un exterior, mirándose en el espejo, es decir, en el paradigma que habilita el maestro, Sócrates. Conviene anotar al respecto de esta subsunción de diferentes periodos foucauldianos en distintos dispositivos, discursivo, panóptico, subjetivante, por igual incorporados por un único esquema panóptico, dos observaciones. En Signatura Rerum, tras anotar el empleo accesorio y conceptualmente insignificante que hace Foucault del término paradigma y diferenciarlo del uso que hace Kuhn del mismo término, Agamben inmediatamente introduce el canon analítico propio al panóptico de Bentham que retoma Foucault en Vigilar y Castigar para seguir inmediatamente después el análisis del paradigma en la filosofía antigua a partir de Aristóteles. Es decir, cuando Agamben tiene que hablar de algo como un planteo central en la obra de Foucault, habla del panóptico. La lectura posible de los distintos dispositivos foucauldianos en tres claves diferentes de un mismo esquema panóptico
estriba en la discontinuidad que surge de actividades contrapuestas entre sí, dando lugar a un efecto de tensión interna que sostiene el campo en su conjunto. En efecto, si tomamos el caso del control disciplinario en el cuerpo social, no hay funcionamiento de vigilancia posible sin vigilantes ni sin vigilados. La ausencia de actividad contrapuesta de unos y otros entre sí anula la significación del conjunto esquemático, pero también extingue la arquitectónica racional del conjunto. El criterio de la discontinuidad por actividad contrapuesta, la contraposición de actividades y no de acciones, de actividades la que genera la discontinuidad. Ese punto es absolutamente claro. Establece un vínculo exógeno entre sí de una actividad que antecede a la subjetividad con una participación que trasciende a los individuos. Una tercera elaboración a partir de vigilar y castigar tuvo lugar, estábamos en el asunto de qué hizo usted a partir de vigilar y castigar. Tuvo lugar en el dictado de un curso de maestría en la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso. Traje a colación en ese curso, destinado a la cuestión de la globalización tecnológica, una afirmación de Virilio, según la cual nos encontramos al presente en un panóptico edificado, que no nos encontramos al presente, perdón, en un panóptico edificado con muros de concreto, sino en un panóptico de luz, cuyos muros se construyen con la velocidad y la vacuidad de las imágenes. Para explicar el vínculo entre el planteo de Virilio y el de Foucault, presenté una proyección de imágenes que retomaba la transformación del penal de Punta Carretas en el actual shopping, edificado sobre la remodelación de aquel recinto panóptico. La relación entre el panóptico carcelario y el panóptico mediático se estableció por medio del criterio de lectura del dispositivo disciplinario propuesto por Ángel Gabilondo, que mencionamos anteriormente. Ahí está la proyección, si la podemos pasar. ¿Esta imagen es la primera? Sí, empezá nomás por... Claro. La primera imagen es la del penal. Ahí está. Bueno, ahí está. Esto es una estructura, no quiero ponerme, panóptica. O sea, la foto está tomada desde el pasadizo central. Si ustedes van al shopping... Vete del lado que te... Vete de ese lado así te ven. Sí, porque si no estoy impidiendo que vean la pantalla. Tenés de este lado también. Es de este lado otra pantalla. Sí, no, pero igual. Entonces, ¿qué pasa? Esto que ven como corredores son las planchadas de la antigua cárcel. O sea, los presos salían por las puertas, caminaban por esos andariveles, y si ustedes miran y ven que la luz venía de arriba también. Entonces, ¿qué pasa? Desde el lugar central se vigilaba todo lo que pasaba en esas planchadas, ¿verdad? Bien, sí, pasamos. ¿Qué pasa? También cada celda era un panóptico. ¿Por qué? Sobre la derecha de ustedes se ve la cárcel, ven las ventanas, que eran muchas, cada celda tenía una gran ventana. ¿Qué sucede? Que en las otras dos imágenes vemos, por un lado, esa ventana tomada desde adentro de una celda, y por el otro lado vemos la puerta que tiene una mirilla. O sea, que además de controlar panópticamente a los presos cuando salían de sus celdas,
eran controlados dentro de cada celda, porque una vez que se cerraban las celdas, llegada a cierta hora, el vigilante podía pasar y tomar a trasluz, ¿verdad?, la actividad de los vigilados. Pasamos. Ahora, ¿qué pasa? Que la remodelación del shopping conservó esa estructura de planchadas. O sea, si ustedes van al shopping, van a ver que se conservaron esos corredores que actualmente, en vez de dar a puertas de celdas, dan a puertas de boutique, ¿verdad? Pero se conservó esa misma estructura. ¿Qué pasa? Que las ventanas de la celda fueron cegadas. Acorde al planteo de Virilio, la visibilidad no es regulada por el edificio, sino por la emisión artificial de luz, ¿verdad? Bueno, y acá está el esquema de Gabilondo que ya leí antes. Dejé por allá el... Decimos que Gabriel está yendo, ¿no? De momento. Sí. Las regala, yo las leo ahora, se las leo públicamente a todos. Capaz que, continuando con esto último que traía Ricardo, que también nos da pie, hoy Gabriel hablaba también de la autoría, ¿no? Traía el problema del autor de Foucault, podríamos llevarlo también al lector. ¿Quién es el lector, no? ¿Quién lee una obra? Y ahí estoy pensando sobre todo en las relecturas que habrán hecho a lo largo del tiempo de Vigilar y Castigar en particular. Digo Vigilar y Castigar porque estamos conversando un poco sobre eso. Un poco Ricardo también traía estas conversaciones con Virilio, también forman parte también de estas posibles relecturas. Y quizás capaz de conversar un poco de eso, ¿no? Las relecturas que han realizado a lo largo de sus trayectorias y también, aprovechando eso, también a partir de ahí, conversar sobre la actualidad, ¿no? Las cosas que siguen resonando, que algo traía Sanabel hoy, las cosas que siguen resonando de Vigilar y Castigar con lo que nos pasa, ¿no? Esta idea que el lector-lectora no es solamente... Uno no lee un libro y está todo dado, sino que es cuando el lector pone, o la lectora pone en relación, ¿no? El dispositivo lector-lectora pone en relación la obra con sus afectos, con su economía, con su política, con su sociedad, etc. Sí, yo pensaba, cuando estaba viendo esto, ¿no?, de la actualidad de la obra, pensar en la actualidad de la obra, quería traer una frasecita que saco del libro para pensar hoy una situación concreta que es, primero esto, ¿no?, como decir, el cuerpo del condenado es de nuevo una pieza esencial en el ceremonial del castigo público. Y pensando en el castigo público me quedé, bueno, para mí es necesario en este contexto, o sea, mirar hacia Gaza, ¿no?, como un corrimiento de los márgenes de crueldad que se está dando, pero también como un alejamiento doloroso de esa posibilidad de alguna manera de desaparición de suplicios, ¿no?, sobre la cual Foucault era muy escéptico, obviamente, pero sí como un corrimiento de que los suplicios hoy son gritos, ¿no? Desesperación, lo siento así. Y entonces retomaba un poquito como él también planteaba esto de lo de la enigmática benignidad, digamos, del castigo, ¿no? Como cuando se planteaba eso, como bueno, sí es el castigo, pero conservando ciertos rasgos de humanidad, sobre lo cual también era bastante irónico, ¿no? Porque obviamente siempre era un proceso de normalización, pero que lo lleva un poco a analizar ese pasaje de alguna manera o tránsito sobre la criminalidad de masas a la criminalidad de flecos y márgenes, y que hoy siento que estaríamos como en un nuevo momento del umbral, sobre todo, ¿no? Y entonces me parece que capaz que ahí sí, que un poco también lo traía Ricardo ahora, de la lectura de Foucault de Agamben, recobra una nueva fuerza, me parece, ante el contexto de que estoy planteando, sobre todo como de Gaza, ¿no? Sobre todo por la lectura que hace de Foucault sobre sus instrumentos, digamos, analizados a partir de las distintas instituciones,
retomados también junto al campo de concentración, ¿no? La visión más de Hannah Arendt. Pero para plantear esto que él dice como el ingreso de la nueva vida, ¿no? Despojada de toda cualificación sí. sería, en el espacio público, y que también explica esto, el estado de excepción hecho regla, ¿no? Que también retoma desde Benjamín. A mí me parece que esta lectura de Agamben sobre Foucault es actual, necesaria. Gaza es hoy un campo de concentración a cielo abierto. El genocidio, pero además es espectacularizado de manera que en algún sentido nos hace cómplices de lo que está sucediendo, porque tenemos que ver algo y tenemos que aceptar que suceda algo que son grados de suplicio deshumanizantes. Entonces, algo ahí hay que pensar. Y Foucault es súper fértil, a partir por lo menos de estas relecturas más contemporáneas, para analizar qué efectos está produciendo esto, ¿no? En modulaciones que son obviamente de una tendencia más totalitaria, ¿no? Porque nos llevan a una resignación de estados de resignación que me parecen difíciles de dimensionar en este momento. Pero que también, retomando otra frase que plantea Foucault en este libro, que es: el arte de castigar debe apoyarse en toda una tecnología de la representación. Entonces, ¿qué está pasando con esta espectacularización, digamos, del genocidio? Con unos umbrales que son de mayor cinismo, pensaba, ¿no? Cuando él habla de esto, ¿no? De cómo la parte del poder del castigo se oculta, pero hoy vemos que se oculta o no se oculta, o sea, es obscena, se muestra en su cinismo, y creo que ahí hay algo, que obvio, no sé qué diría Foucault, pero lo que sí sé es que Foucault no estaría ajeno a lo que está sucediendo, ¿no? Y eso es una pista para mí. Es como algo que también, vos decías esto, como el autor también nos deja rastros en el cuerpo, que son obviamente ideas, pero que son pensamientos, son posiciones como intelectual y también como militante, ¿no? Entonces, también el convencimiento de que era un intelectual implicado en su tiempo. No estaría mirando para otro lado, digamos, ¿no? Hoy, porque bueno, no lo estuvo, por eso estuvo implicado con todas las luchas de su tiempo. Y eso ya a mí me da pistas, o me emociona, o me marca, me hace buscar soluciones. Y capaz que así como una actualización, pienso que todo esto de esta mayor pedagogía de la crueldad, diría Rita Segato, ¿no? Está acompañada de una repatriarcalización de la política. Esto es re evidente, sobre todo para mí es muy violento todos los días estar escuchando de hombres como Trump, Milei, Bolsonaro. O sea, realmente es algo fuerte en el sentido de la violencia que esto ejerce, y que creo que, bueno, ahí, no sé, capaz que el último Foucault, más buscando esto de las tecnologías del yo, a veces siento que se quedó un poco atrapado en cierto occidentalismo, no sé, capaz que las tecnologías de nosotros. Siento que a veces para pensar horizontes como nuevos, sí, me llevan a una cosa muy oscura que la verdad me impide tener como, bueno, nuevas visiones, y creo que en esto la actualización que hace Federici, como desde el feminismo comunitarista, tomando el cuerpo de las mujeres como cómo fue también disciplinado, ¿no? Los castigos específicos desde las brujas, la Inquisición, digamos, todo lo que hace, lo que plantea, pero también invisibilizado y todavía guardado, digamos, a las tareas como doméstica. Creo que esa actualización, digamos, de retomar a Foucault a partir del feminismo para entender un sistema que es patriarcal, una violencia patriarcal particular, es importante para pensar nuevas, digamos, posibilidades en este futuro, pero sobre todo para pensar como esto, la sostenibilidad de la vida, que hoy creo que es como la precariedad está como expuesta de alguna manera con mayor cinismo, pienso.
Y entonces, bueno, entendiendo esto, ¿no? Lo del patriarcado del salario, como explica también la subordinación de las mujeres, pero también la subordinación de todo lo que tiene que ver con la propia sostenibilidad de la vida a una dicotomía de capital-trabajo, trabajo asalariado, ¿no? Que invisibiliza el resto de los trabajos. Creo que es importante no solo porque nos hace entender que de alguna manera la acumulación primitiva no se dio solo en un momento, sino que se da a lo largo y que va avanzando en los umbrales del cuerpo, no solo en los modos de producción, sino también los modos de existencia, pero sobre todo nos abre una posibilidad de revalorizar algunos otros epicentros que estaban como fuera de la mira, como bueno, también cómo conviven dentro de esas pedagogías de la crueldad, también pedagogías del cuidado, también como un grito de la afectividad que igual se sigue reproduciendo porque somos seres afectivos. Y bueno, y ella también nos advierte en esto, ¿no? Que el desencantamiento, no sé, dice esto, el sentimiento de impotencia, ¿no? En el cuerpo, también tiene que ver con esta incapacidad, dice ella, para reconocer la existencia de las lógicas distintas a ese capital que se repite una y otra vez. Entonces, en ese reencantar el mundo, digamos, en esa discusión, me parece que es esto, necesario también cuestionarnos sobre cómo sería la posibilidad de reconectar en tramas relacionales que pongan en el centro como la vida humana y no humana también, como parte también como de la naturaleza que somos, que es mucho más que un recurso, sino un ecosistema, ¿no? Y bueno, y hoy más que nunca pensar como la reafirmación de lo que no somos. O sea, comunidades que reafirman esto que está pasando en casa no somos, no podemos ser. Esa reafirmación creo que es necesaria también pensarla, ¿no? Porque si no, ser parte del espectáculo solo nos convierte en cómplices. Así que por ahí la actualidad, que creo que es como que tiene mucho para aportar en el debate en ese sentido. Ricardo. Nuevas lecturas. Bueno, yo diría que la nueva lectura que a mí se me plantea, de alguna manera ya la presenté, la primera nueva lectura, digamos. Es decir, Vigilar y Castigar ocupa un lugar central dentro de la obra de Foucault, un lugar de bisagra. Y ese lugar de bisagra consiste en que logra expresar la discontinuidad a través de acciones, si digo social estoy traicionando lo que quiero decir, porque la noción de sociedad tiene atrás la noción de contrato entre nosotros, y Foucault justamente está rompiendo con eso. Lo que digo lo digo por Rousseau, es clarísimo lo que Rousseau dice, o sea, el conocimiento está atrás de la relación social. Entonces, el poder viene de afuera y, ¿verdad?, perjudica a la sociedad. Kant. Lo que dice Foucault lo dice en el reportaje que le hace Roger Paul Dorat, después de que publica Vigilar y Castigar. Siempre se vieron el poder y el saber como diferentes, y en realidad son una misma cosa. Entonces, ¿cómo él logra expresar qué es lo que mantiene un vínculo conflictivo que puede ir para un lado o para otro? Puede empeorar o puede mejorar, que, bueno, Derrida desarrolla muy bien eso en políticas de la amistad. Las políticas de la amistad son las políticas de la enemistad. Y las dos cosas están juntas. Y bueno, entonces me parece que a partir de ahí Foucault logra expresar cómo algo se sostiene en una tensión que se crea en la copresencia, no quiero decir relación, en la copresencia de los individuos entre sí. Pero además, esa copresencia está estructurada en un todo. El panóptico es un campo. Entonces, lo que sucede es que las actividades
¿verdad?, están continuamente, por decirlo así, trasegadas por la discontinuidad que asimismo está pautada por normas, ¿verdad? Entonces, la primera discontinuidad es del cuerpo consigo mismo, en el interior del propio cuerpo, en la modernidad, claro. Porque, como él lo expresa después cuando analiza los cuerpos dóciles, son las reglas que ejecuta, que ejercita el aprendiz, las que configuran su cuerpo, pero esas reglas vienen del aprendiz mismo, no están afuera de él solamente. Entonces, allí es donde puede armar el vínculo entre el todo social y el cuerpo individual. Recordemos que nosotros tenemos la expresión cuerpo social. Y lo que está atrás, y vaya si esa está consolidada, y lo que está atrás es la noción de cuerpo. Y lo que está atrás de la noción de cuerpo es la noción de corpus Christi, de orden. Por eso es que Foucault, cuando empieza los cuerpos dóciles, va inmediatamente a la cuestión monacal. Porque allí es donde, en esa tradición cristiana, se puede dar la vinculación entre el macrocosmos y el microcosmos, que son parte de un mismo orden, pero que además presentan, por así decirlo, órdenes subsidiarios, pero articulados entre sí. Entonces, el problema es que el cuerpo individual está discontinuo respecto a sí mismo y al final de su vida, así como el cuerpo social presenta la posibilidad del conflicto, y al final de su vida, yo lo traigo a colación porque es impresionante eso, él le da la contingencia a todo. La contingencia que nos ha hecho ser lo que somos, pensar como pensamos y hacer lo que hacemos, también nos permitirá no ser más lo que somos, no pensar más como pensamos y no hacer más lo que hacemos. O sea, gracias a la contingencia y no a la necesidad, es que podemos cambiar. Entonces, allí el plano de discontinuidad es clave. Y el plano de discontinuidad es básicamente el plano de discontinuidad de la conciencia. Ese es el punto. Lo que es discontinuo, que nos cuesta, obviamente es muy difícil integrar esto, porque tenemos palabras, por eso Foucault es tan revulsivo, porque va a ese punto, va a esos puntos, el problema ya estaba planteado por Heidegger, pero que Foucault dice que lo ha leído y que lo incorpora y que no se sabe cómo no se dieron cuenta antes de la influencia que Heidegger tuvo sobre él. Pero lo dice en Vermont, en las conferencias que dan lugar a tecnologías del yo. Pero, digo, esa discontinuidad, el problema es que en Heidegger se da respecto a una entidad absoluta que es lo ente, mientras que en Foucault se da, ¿verdad?, entre el ser y el ente, ¿verdad? Ahora, en Foucault se da directamente en la experiencia común de cada uno. Entonces, allí, claro, tiene una potencia extraordinaria. Pero eso aparece, Foucault empieza a ser Foucault después de Vigilar y Castigar. Ustedes tuvieron un gran acierto, a mi entender, con la propuesta, que tuvo gran resonancia mediática, pero por los tiempos que corren, el número de atenciones mediáticas después no se compagina, aunque sí los pedidos de que se registre, de que se, ¿verdad? Yo creo que es muy atinado, que yo creo que Foucault empieza a ser Foucault después, y no se parece ya a nadie más, después de Vigilar y Castigar. Antes, digamos, tenía cosas de Canguilhem, estaba en la cuestión de la etnología y del psicoanálisis, y en la genealogía nietzscheana. Después de Vigilar y Castigar, Foucault es Foucault y, digamos, no se parece a nadie más. Bueno, esa es una lectura primera.
Yo creo que la otra cosa que introduce, a mi entender, la segunda cosa que introduce, a mi entender, este libro, Vigilar y Castigar, es que hay un manejo de sí sobre sí mismo, que en principio él no lo puede ver en la economía de cada individuo. Por eso viene esa cuestión siniestra entre nosotros de la biopolítica. Porque Foucault es la biopolítica en el Río de la Plata, lo cual es un disparate. Como Michel Senelard lo dice con mucha claridad, la biopolítica son 2 años del trabajo de Foucault, nada más, se terminó, pasó a otra cosa. ¿Por qué? Porque él Foucault quiso meter entonces en las reglas del cuerpo social lo que, digamos, compaginaba las reglas y las ponía en acción, y ver entonces una relación en espejo con la estructura del poder. Pero a partir de la base social, o sea, la vida del común. Pero eso no era una solución. ¿Por qué? Porque si no se explica desde la, digamos, instancia individual de cada quien, y se logra acceder a ese plano, es imposible explicar cómo, digamos, se dan los quiebres dentro de la trayectoria de una base social, que supuestamente es una uniformidad, aunque sea biológica. Por eso yo creo que Jean-Luc Nancy, y lo cité en ese sentido, tiene plena razón cuando dice: biopolítica es un término confuso, equívoco, dice Jean-Luc Nancy. Y lo dice, se lo reprocha a Espósito en el momento de la discusión sobre la pandemia, ahora, en el 2020, perdón. Y tiene plena razón. Biopolítica es un término confuso. ¿Por qué es un término confuso? Porque ¿qué es vida? Entonces, allí Canguilhem, ¿no? ¿Qué es la vida? No hay ninguna explicación, ni científica, y sí hay metafísica de lo que es la vida. Entonces, yo creo que esa cuestión es clave. Pero ¿qué pasa? Él, con el planteo de la subjetivación y del cuidado de sí, sí logra explicar cómo los individuos van gobernándose a sí mismos y a los otros. El título de Foucault. Te gobernás a ti mismo y gobernás a los otros. ¿Por qué? Porque estás otra vez en el conjunto, en un conjunto que es discontinuo, pero esa discontinuidad arma el cotejo de unos y otros. Y ese cotejo está alimentado, está fogoneado por la actividad. Por eso es que al final la contingencia es tan importante. Porque esa actividad no puede ser presentada sino como contingente. Yo no decidí lo que he llegado a hacer. Viene de un conjunto de cosas que son contingentes, ¿verdad? Así como no sé mañana a dónde apuntar. Esa es una segunda cosa, la subjetivación. Otra última es cómo, digamos, él logra en Vigilar y Castigar articular el relato, digamos, particularmente del suplicio de Damián, con el resto del libro, ¿verdad? Y eso es fundamental porque eso liquida, el lugar que le da el relato Foucault, liquida, digamos, 2 sustancialismos. El sustancialismo de la subjetividad creadora y el sustancialismo de la objetividad empírica. Las dos son sustanciales. Y cuando el relato se articula con la explicación, con la elaboración conceptual, queda claro que, digamos, hay que romper esa dualidad. ¿Qué pasa? Que este elemento es importante rescatarlo ahora porque justamente nosotros actualmente estamos creando relacionalidades, mundos, vínculos
campos de actividad a partir de un lenguaje formal que es operado a través de una máquina. O sea, es un lenguaje formalizado. El computador no tiene ningún otro valor que el hardware y el software, porque lo otro vale nada, te lo regalan, te lo tiran por la cabeza mientras compres un contrato, porque lo que compras es el vínculo con determinada, digamos, red que está articulada a partir de ¿qué? De un lenguaje formalizado operado por una máquina. O sea, queda cada vez más claro y imposible que lo que se dice ser realidad en verdad es efecto de un relato. Mucho más ahora que en el tiempo de Foucault, que Foucault no llegó a ver esto, ¿verdad? Mucho más ahora. O sea que ese es otro elemento que yo rescataría, el lugar del relato. ¿Quieres agregar algo más? Capaz que volviendo a una pregunta que circuló al principio de las introducciones de ustedes, tiene que ver con cierta dificultad o cierta imposibilidad, con esa ambigüedad del imposible, del reconocimiento del pensamiento de Foucault en el contexto uruguayo, ¿no? En particular. Capaz que podríamos profundizar un poco más sobre eso, sobre también qué lecturas posibles hacen ustedes, por qué esta suerte de reparos, para ser generosos. Claro. Contradiciendo la experiencia de Gabriel, que planteaba esta imagen de que en psicología los estudiantes estaban cansados de tanto Foucault, que también podríamos relativizar, ¿no? Obviamente. Pero sí, conversemos sobre eso. Yo capaz que cuando empiezo a pensar, ¿no? Todo lo que nos dejó Foucault, de alguna manera desperdiciamos en algunas discusiones de este lado del mundo, específicamente, sí. Sentía ahora como una añoranza de que en 50 años ya hubieran dicho cosas en algunas discusiones así, incluso de latinoamericanismo, ¿no? Y cuando bueno, ustedes planteaban también eso, ¿no? ¿Con qué imagen te quedás? ¿Con qué idea? Y yo pensaba, yo de este libro me quedaría, no pude solo una idea, pero sí un capítulo, ¿no? Que es el capítulo 3, que me parece que es el corazón del libro, lo siento como que ahí se condensan muchas cosas, digamos, para comprender esto, ¿no? La creación de los cuerpos fósiles, por el ejercicio de relaciones de poder que son disciplinantes, ¿no? De una naturaleza disciplinante. Yo creo que esa como anatomía política que queda planteada a partir de una diversidad de procesos, digamos, pero que tienen que ver con dispositivos, vigilancias múltiples, ¿no? Con una red de dispositivos que explican los procesos de normalización, encuentran como un sostén, y él lo dice, aunque es poco repetido, siento, que se sostienen en, como lo dice, inconfesables economías, ¿no? Como que, y eso me parece que como que nos permite explicar muchas cosas, y yo la pensaba, bueno, pero acá en Uruguay, en la investigación que estoy haciendo yo, no sé, ollas populares, ¿cómo podría, alguna cosa que de este capítulo, por ejemplo, me llevo, que me parece que para mí es como el corazón de este libro, y pensaba en esta imagen que propone él, en esto, como un hilito a seguir, tirar, no sé, como de la disciplina como máquina de controlar el espacio y el tiempo. Y en esta idea de temporalidad, sobre todo, me voy a quedar un poquitito, pero también como el espacio pensaba eso, ¿no? ¿Cómo podemos pensar hoy el espacio, ¿no? El espacio así, como lo plantea él, ¿no? Como el arte de las distribuciones, ¿no? Cómo se distribuyen los individuos en ese espacio. Y yo pensaba esto de una concepción del espacio que tenga que ver más con el arraigo, con el territorio, que no eran sus palabras, obviamente, estoy haciendo como que estoy yendo, ¿no? Un poco así como a nuestras economías extractivas también. Y ahí me parece que hay como mucho para retomar de esto, para comprender los estadios de saqueo, de despojo, que tienen que ver con una violencia colonial continuada.
y que me parece que explica por qué hoy tenemos en nuestros territorios como zonas de sacrificio, son zonas de sacrificio, ¿verdad? Y tiene que ver con esto que él planteaba, incluso en ese subcapítulo de las artes de las distribuciones, en un párrafo al pie, plantea esto, ¿no? Cómo su indumentaria más teórica podría, así como lo lleva a distintas instituciones, podría ser analizada para el colonialismo. Y yo creo que ahí, no sé, me quedo así como que hay muchas cosas que 50 años atrás ya nos hubieran acomodado como para analizar de nuestros procesos de dominación latinoamericanos. Y que también creo que hoy también podrían ser, ¿no? Para mí esta concepción del espacio, pero también como arraigo territorial y todo eso es necesaria, pero también obviamente el espacio en una modernidad que es hipermodernidad también, ¿no? Entonces como que hay un espacio también, una modificación del espacio en eso. Capaz que justito en esto de que hablábamos cuando vino a Monasterio, hijo decían ustedes, pero bueno, ese espacio que también es vigilancia, pero también es esto, ¿no? Que yo me siento mi cuerpo vigilado, pero también no puedo dejar de mirar, o sea, esa espectacularización del que siempre estoy mirando, del no encontrar como una pausa, ¿no? Y que también hace parte de la desconexión con el deseo, con procesos como, digamos, como más autonómicos posibles, porque siempre estoy mirando, entonces me miran, porque soy un cuerpo mirado, pero también siempre estoy mirando y estoy desconectado también de las imágenes. Entonces creo que también es ahí, hay que pensar un poco también en nuevas concepciones del espacio, ¿no? En el arraigo, porque no se pierde, porque es material, porque hay zonas de sacrificio concretas de la computadora donde sale el litio o sea, como que tiene una materialidad concreta nuestra modernidad, pero también en el espacio, así como pensamos más pero sobre todo me quedo así como con una herramienta que me encanta, porque además últimamente me obsesiona de pensar, que es como el tiempo, la máquina del tiempo, que dice él, ¿no? Y él plantea esto del tiempo, que proponía como el control de la actividad. Dice, como técnica para ocuparse del tiempo de existencias singulares, para regir las relaciones entre tiempos, cuerpos y fuerzas. Dice, a través del establecimiento de ritmos, obligaciones, regulación de ciclos de repetición, que obviamente para él tienen un continuo en las distintas instituciones, ¿no? En la escuela, el trabajo, pero que regula sutilmente nuestro cuerpo a través del dominio del uso de su tiempo. Y yo creo que toda esta idea del tiempo como el tiempo homogéneo, el tiempo secuencial, digamos que obviamente retoma desde la fábrica, pero que lo hace obviamente al resto de las instituciones, es muy fértil, que lleva a una concepción del cuerpo como un cuerpo productivo en el sentido más economicista duro, digamos, ¿no? Como un cuerpo que hay que disciplinar, porque también hay que acelerar en su tiempo para sacar el máximo de productividad, digamos, ¿no? Como fuerza, digamos. Pero que obviamente sabemos que esa fuerza no es para un bien común, lo decía Ricardo, ¿no? No es para un bien común, sino que obviamente es un tiempo extractivista, es un tiempo que se acelera para que sea más productivo, pero para que los beneficios también sean acaparados por algunas personas. Entonces, esa concepción del tiempo como secuencial y lineal tiene otro aporte que en el 75 lo decía, que es su concepción de progreso. Y acá sacaba también una frase que es, los procedimientos disciplinarios hacen aparecer un tiempo lineal cuyos momentos se integran unos a otros y que se orienta hacia un punto terminal y estable. En suma, un tiempo evolutivo, descubrimiento de una evaluación entendida en términos de progreso. Esto es toda la discusión de América Latina, ¿no? De desarrollo, no desarrollo. El progresismo. Claro, el progresismo, de la modernidad a la cual tenemos. Entonces me parece que romper esta concepción del... Y esto es de alguna manera la diseminación del pensamiento occidental, ¿no? Al resto, o sea, como imposición del pensamiento universal, ¿no? Entonces me parece que... yo soy, obviamente, me siento latinoamericanista, decolonial y todo, pero muchas veces siento que
que muchas veces incluso Foucault nos ha dado muchas pistas para pensar desplazamientos epistémicos no coloniales, y a veces, bueno, se subestima por eso, porque bueno, como soy latinoamericanista, bueno, es como moderno, europeo y no, pero es que en realidad nos está hablando de esto, de la propia naturaleza del poder por imponer un tiempo que se está ordenando como evolución única, y nos está ordenando nuestro futuro. Entonces, creo que eso, bueno, cuando pensamos las imágenes que nos deja Foucault, y ahí, bueno, yo le planteaba a Carolina, yo decía, ay, qué oscuro, me angustia. Yo leo Foucault, me angustia, por eso capaz que muchas veces no fue el autor de cabecera. ¿Pero por qué? Porque las imágenes de alguna manera nos dicen mucho más de esquemas de docilidad, ¿no? El panóptico que trae Ricardo así, el soldado obediente, o sea, todas las imágenes nos llenan de imágenes que son desesperantes, perturbadoras, pero que obviamente hacen a lo que nos pasa, ¿no? No es y que habla de esto, ¿no? Como de entonces que no es de extrañar que se pregunte esto, ¿no? Si bien como la enjambrazón, dice él, ¿no? De mecanismos disciplinarios, que también le lleva a ver como una continuidad, porque él pregunta, bueno, ¿puede extrañar que la prisión se asemeje a fábricas, a las escuelas, a los cuarteles, a los hospitales, los cuales a su vez se asemejan a prisiones? Y después contestan varias páginas más adelante. Una respuesta que para mí era obvia hace mucho pensamiento, ¿no? La prisión no está sola, sino ligada a toda una serie de otros dispositivos carcelarios en apariencia distintos, pero que tienden a ejercer un poder de normalización. Es la continuidad que planteaba, ¿no? También como ahora también de Kant. Entonces, claro, con esas imágenes perturbadoras y además con esa continuidad, que obviamente hacia todas al resto de las instituciones sociales, el tiempo heterogéneo, como que yo siento que es una cosa como que a veces es como que se nos cierra de alguna manera, y que si bien deja abierto lo contingente, es difícil a veces verlo. Es como que, entonces lo contingente me parece que hay una disputa que dar en la propia concepción de temporalidad. Y esto me gusta mucho también como lo toman también esto, ¿no? A partir de esto que Foucault habla de la nacionalización de los mecanismos de disciplina, me gusta la lectura que hace Chattegui desde la subalternidad también en La Nación como tiempos heterogéneos, que él dice eso, que a pesar de que en realidad se imponga este tiempo homogéneo de la ciudadanía universal, del soberano, de la historia contada por las élites ganadoras, existe siempre una sociedad que va a tener tiempos heterogéneos que tienen que ver con distintos ciclos que no pueden ser totalmente gobernados, ¿no? Y esas formas, digamos, de reinvención de lo común es una insistencia que me parece que está buena abrirla, entender que el tiempo, a pesar de los continuos como ataques del tiempo homogéneo, siempre va a ser heterogéneo. Y esto lo dicen también las feministas, ¿no? Cuando dicen, bueno, el tiempo de aceleración capitalista es uno, pero ¿cómo sería, por ejemplo, la aceleración del cuidado? En una hora, en vez de un libro, le cuento 2 a mi hijo, no tiene sentido. Son otros tiempos, son tiempos de sostenibilidad vitales, así como los ciclos de la naturaleza, digamos, no sé, como que son tiempos que existen todavía y que nos permiten algún desplazamiento de ese tiempo homogéneo, acelerado, como futuro único, lineal, ¿no? De progreso. Entonces, y para terminar también, como que me parece que eso, que por más que las imágenes de Foucault tengan así, sean más perturbadoras o sean más finas para entender los esquemas de docilidad, a mí me gusta siempre darlo en los cursos Foucault y después Deleuze, porque me parece que sí, Deleuze capaz que tiene alguna imagen, ¿no? Con esto del rizoma, el cuerpo sin órganos o algo, alguna imagen que también nos permita un poquito de apertura hacia imágenes como que nos permitan el devenir, pensar el devenir, ¿no? Como, entonces, o el cuerpo entre los cuerpos, la flexión que siempre digamos, como que se reproduce, esos cuerpos productivos en otro sentido, ¿no? Así que bueno, más o menos todo, esas cosas son las que quería rescatar de que me quedo el autor. ¿Ricardo? Bueno, la pregunta era entonces,
Yo hice la pregunta acerca de por qué Foucault no era tan bienvenido. Llegó acá y bienvenido como podría acá, ser, ¿no? como Fue podría ser, tomado. ¿no? Porque el Uruguay es un país que la nación es creada por el Estado. Esa es la primera cosa. No Por eso- menor. Por eso estamos llenos de politólogos que escucha todo el mundo y tenemos los partidos políticos más consolidados de América Latina para empezar. Y por eso alguien que dijo, que tituló uno de esos libros Defender la sociedad, no puede pasar. Sería defender el Estado. ¿Sí? Por supuesto. Y Foucault estaba, es decir, tenemos que entender que el momento en que él, particularmente el de vigilar y castigar, pero además todo lo que viene después, es el post-68. Es decir, en el Quartier Latin, digo, los sábados, al inicio de los años 70, había una manifestación que se estaba esperando a ver cuándo pasa de nuevo. Entonces, yo creo que Foucault tuvo esa capacidad de, digamos, no solo él, porque todos los de su generación, los que tenían cerca de 40 años, cuando sucede el 68, lo ven como una posibilidad extraordinaria, digamos, hablando de la gente de determinado sector, por supuesto, intelectuales de izquierda, para decirlo de una manera arquetípica, ven algo absolutamente diferente. Entonces, y era algo absolutamente diferente, porque era la ruptura con el programa de la racionalidad moderna, instalado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Además, digo, como un fenómeno mundial, no solo francés, pero ¿qué pasa? En Francia lo que hay es una condensación ideológica del movimiento del 68, y por razones que si uno las mira históricamente son más que claras. El rol que cumple Francia, digo, allí tenemos un problema de reducción, porque tenemos que pensar que, digamos, hay un pensamiento de determinada raigambre que hace que Lévi-Strauss, que era belga, determina un montón de cosas, Saussure, que era suizo, otras, Derrida, que era argelino, otras, y sin embargo están en un área. Y el otro día hicimos en la Facultad de Humanidades, colocamos una placa en homenaje a los soldados napoleónicos que lucharon por la independencia de América Latina y en la defensa de Montevideo, ¿verdad? Fenómeno que se conoce muy poco. ¿Qué pasa? En Montevideo, durante la Guerra Grande, según los registros son difíciles, pero por ejemplo, son difíciles porque los niños y las mujeres no eran registradas, pero Dupré dice, un libro clásico, que sobre 50.000 habitantes de Montevideo, 18.000 eran franceses. Entonces, tenemos, yo qué sé, los tres poetas uruguayos de lengua francesa, tenemos la calle du Coronel, tenemos la calle Bonpland, ¿verdad? Y otras, de nombres de franceses. O sea, condensa el 68 ideológicamente en Francia, pero es un fenómeno mundial. Y, digamos, Foucault ve la posibilidad, no puede sustraerse, mejor dicho, a la posibilidad de darle a eso una encarnadura teórica, y eso es vigilar y castigar. Que es una denuncia de la racionalidad, y en el momento en que él, digamos, estaba trabajando con los
con los presos políticos, con los presos, perdón, en un movimiento social. O sea, recordemos que se hizo periodista cuando el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Nunca se le hubiera ocurrido presentarse al Parlamento. Nosotros tenemos un país partidocrático, para utilizar la expresión creada por Romeo Pérez, por Gerardo Caetano y por José Rila en el año, si no me acuerdo, 88. Ahora, para mí es una mala palabra. Partidocracia es condenar algo. Desde el punto de vista foucauldiano no puede ser sino condenar algo. Y nosotros vivimos en un país donde bueno, ahora hay una película, Ponzonvilandia, y hace poco vimos que la declaratoria de la independencia que celebramos el mes pasado declaraba la unión con las Provincias Unidas del Río de la Plata, que fue siempre, a nadie se le hubiera ocurrido otra cosa. Y resulta que 5 años después se crea el Uruguay como Estado independiente. Y en el cuadro de Blanes, sobre la jura de la Constitución, aparecen 4 banderas: la del Uruguay, el país que se crea, la de Brasil, la de Argentina y la de Inglaterra. O sea, un país creado artificialmente como Estado tapón, igual que Bélgica, por la misma diplomacia ponzonviniana, que, digamos, para su estado de agregación posible depende de la institucionalidad, porque no tiene condiciones de reproducción económica y social en escala viable para América Latina. Entonces estamos ante ese tipo de celebración de la partidocracia. Ahora, ¿qué pasa? Era lo que decías tú, el tiempo es lineal, pero que empieza a romperse. Entonces, actualmente tenemos desde unos años a esta parte, y particularmente desde el plebiscito que se impulsa contra la LUC, ¿verdad?, un desgajamiento del campo social, donde movimientos sociales y el PIT-CNT, que está un poco entre las dos cosas, configura un campo, digamos, que termina por ser rechazado por los partidos políticos, tal como pasó en el plebiscito último sobre la seguridad social. Y es más grave no es que no me guste esto, me encanta, pero digo, tenemos fenómenos todavía peores, como digamos, el desgajamiento de sectores de la sociedad que empiezan a ser manejados, gobernados en determinados campos por el narcotráfico. Y mientras tanto estamos celebrando que somos el país que tiene digamos, la institucionalidad política más estable. Una maravilla. El mayor número de presos en relación a la población del cono sur de América Latina, bueno, y otros índices, bueno, las deserciones estudiantiles. O sea, lo que esto ha creado, y no puede sino crear, es una gran dualidad dentro de la sociedad, esta maravilla institucional. Entonces, yo creo que acá Foucault tiene una actualidad enorme, sobre todo si nosotros tenemos en cuenta lo que la globalización es al presente, y cómo esa idea de que él, esa idea que presenta él de que, digamos, hay un cuerpo social que tiene una consistencia que le viene de su internalidad, ahora en condiciones donde la globalización coopta procesos internos, nos permite justamente ver hasta qué punto esto que Foucault no conoció en la medida en que se da ahora, porque la globalización es una cosa y el imperialismo es otra, nos permite ver hasta qué punto somos, digamos, digamos, cooptados por políticas que los Estados-nación no tienen otra posibilidad que suscribir, porque están dentro de un mismo campo. Efectivamente, el panóptico ahora es mundial, estamos dentro de un mismo campo de relación. Entonces, ¿por qué vienen las pruebas PISA acá?
¿Por qué se aplica? Y bueno, porque si no aplicás las pruebas PISA, no podés entrar dentro de determinados campos, ¿verdad? Para no ponerse un ejemplo, dentro de determinados campos de homologación, porque la homologación general viene por justamente las estructuras de Estado-Nación que son isomórficas con, finalmente, la estructura de las Naciones Unidas que tiene el mismo tipo de soberanía. Entonces, no te escapás y yo no le reprocho nada moral ni incompetencia a los políticos uruguayos, por favor, no creo ni que sean particularmente corruptos, la corrupción siempre existe, no creo que sean incapaces, no, creo que realmente habría que darles un curso, yo les propongo darles un curso sobre vigilar y castigar, pero claro, el problema es que después van a tener que dejar las bancas. Entonces, si no vienen los estudiantes, menos los políticos. Entonces, digo, me parece que la actualidad de Foucault es enorme y se agrega ahora otra más. Digo, ¿cómo a través de Foucault podemos leer lo que está pasando? Se agrega ahora otra más, que es que inclusive se empieza a predicar en el Uruguay que el Estado es una cosa y el partido es otra. El Estado tiene ciertas necesidades, cierta racionalidad, cierta perspectiva, pero el partido... Por ejemplo, ustedes veían Gaza, yo veía los afiches sobre las manifestaciones que convocaban a protestar por lo de Gaza. No ahora, hace un año. Y aparecían un montón de partidos políticos, pero muchísimos. Y sin embargo, el gobierno, partidos políticos, CNT, etc., todos estaban ahí. El gobierno decía absolutamente otra cosa. ¿Cómo se da eso? Y bueno, porque empieza a desgajarse el campo, de la comunidad, que no lo llamaría ni social, del plano del Estado-Nación. Y eso pudo pensarse plenamente a través de vigilar y castigar. Antes no se pudo pensar. Entonces me parece que la actualidad del libro es enorme. Bueno, Anabel, Ricardo, muchas gracias por este encuentro. Estamos cerrando por la hora, ya tenemos que entregar el local en breve, así que, bueno, gracias a los presentes por haber participado en este encuentro y seguimos mañana a las 10 de la mañana. Gracias a ustedes.